Lucas capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Ahora veremos esta primera parte, y luego veremos la versión expandida en el libro de Mateo, con respecto a la oración del Padre Nuestro. Pero para comenzar nuevamente, Jesús está orando. Él era un hombre de oración. Es extremadamente importante que estemos constantemente en alerta defendiendo la deidad de Jesucristo. Si pudiera elegir dos doctrinas que deben defenderse y que los liberales siempre atacarán, primero es la deidad de Cristo y luego la doctrina de la propiciación, de que Cristo es nuestro sustituto vicario, de sufrir la ira de Dios y morir en nuestro lugar, y debemos defender esas doctrinas con nuestras vidas. Pero siempre debemos recordar que al defender la deidad de Cristo, también debemos darnos cuenta de que Él era verdadera y completamente hombre. Y aunque hay un gran misterio, y no quiero acercarme demasiado a la línea y mezclar las dos grandes doctrinas, debemos entender que Él era hombre y lo que hizo, lo hizo como hombre en el poder del Espíritu Santo. Hubo manifestaciones de su deidad, pero nunca olvides que Él hizo lo que hizo como el gran Adán, que tomó nuestro lugar e hizo lo que ningún hombre ha hecho. Y creo que es por eso que lo vemos dando tanta importancia a la oración. Ahora quiero que pienses en esta magnífica persona por un momento. Él era como nosotros, pero no era como nosotros. Una vez estaba testificando a alguien y él era parte de una secta que realmente creían que podían vivir años y años sin pecado. Simplemente redefinieron el pecado y mientras hablaba con él no pude comunicarme. Y finalmente le dije esto. Le dije: ¿cuál crees que es el mayor pecado que un hombre podría cometer? Él dijo: bueno, no lo sé. Le dije: bueno, ¿no crees que sería quebrantar el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Él dijo: bueno, supongo. Le dije: ¿no te das cuenta de que nunca ha habido un momento en tu vida que hayas amado al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza? De hecho, de las miles y miles de millones de personas que han caminado por este planeta, ahora y durante todo el tiempo, ni una sola persona en la humanidad, por un segundo, amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Ninguna persona. Sin embargo, Jesucristo, nunca hubo un segundo en que Él no amara al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Él fue muy superior a nosotros. Él es el majestuoso, el magnífico. Él es nuestro hermano mayor que separa, no como Saúl, que de cabeza y hombros sobrepasaba a cualquier otra persona en Israel. No, infinitamente por encima de todos nosotros, incluso en su masculinidad, y sin embargo, mira lo que vemos, recurriendo a su Padre en comunión, dependiendo del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu, haciendo obras en el poder del Espíritu Santo, y argumentando desde lo mayor a lo menor. Si este es el caso con nuestro Señor, ¿cuánto más debería ser nuestro caso? Al hablar de la oración, no sabía a dónde ir, porque hay muchos lugares. Quiero decir, en realidad pensé en enseñar sobre las bienaventuranzas. Y dices: bueno, ¿qué tienen que ver las bienaventuranzas con la oración? Absolutamente todo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿No te das cuenta? El propósito principal de Dios, quizás el primer paso en toda la santificación, es debilitarse. Hay una canción que siempre les cantaba a mis hijos cuando eran pequeños. Era esta: Hijo mío, soy débil y estoy temblando. Por el Señor que siempre recuerdo. Oh, qué pastor tan fuerte te tiene en sus brazos.
Él te quebrantará y te hará suyo. Una vez conocí a un hombre que había escrito una canción muy especial, muy inusual para nuestro tiempo, muy centrada en Cristo. Y había cantado la canción varias veces en mis devociones durante años, pero nunca había conocido al hombre que la escribió y un día lo conocí. Él parecía un mosaico. Parecía alguien que habías destrozado con un martillo, en miles de piezas y luego cosidas de alguna manera juntas. El martillo del Señor es muy duro, pero es necesario. Ahora, sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, oh, sí, cuando estamos en pecado, el Señor debe disciplinarnos. Y no estás entendiendo. No estoy diciendo como resultado de algún pecado. Estoy diciendo que esto es absolutamente necesario para crecer. Él debe alejarnos de nuestra independencia. Él debe debilitarnos, debe hacernos ver. Solía decirles a los jóvenes que no se puede predicar sin el poder de Dios. Ahora me di cuenta de que no puedo atarme los zapatos. No puedo atar mis zapatos sin Él. Abro mis ojos. No me atrevo a mover un cuarto de pulgada hacia la izquierda o hacia la derecha sin clamar, no me dejes caer en la tentación, líbrame del mal. Nada. Nada. Y estoy convencido de que aunque puedes reconocer teológicamente la importancia de la oración, puedes reconocer sincera y honestamente la importancia de la oración, es solo a medida que pasan los años, atraviesas por el molino, el martillo, los fuertes vientos y los dolores. Y Él te debilita y te debilita, pero luego suceden cosas asombrosas. No eres nada y, sin embargo, es mucho más fácil llenar un vaso vacío que llenar uno lleno. Cuanto menos de ti, más de Él. Ahora estoy seguro de que hay muchos muy por encima de mí que podrían aprender todas estas cosas sin todas las pruebas que he tenido que sufrir. Pero ellos serían bastante inusuales. Para aquellos de ustedes que son más jóvenes, les suplico que se comprendan a sí mismos a través del estudio de las Escrituras, entiendan su debilidad a través del estudio de las Escrituras. Y se sometan a la mano de Dios y le pidan que Él haga lo que sea necesario para ver que no eres nada sin Él, que no puedes respirar sin Él. Solo serás una persona de oración cuando veas lo necesitado que eres. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, cuando terminó. En mi vida he tenido el privilegio, no el de tener una buena educación o ese tipo de cosas, pero he conocido hombres secretos. Si menciono sus nombres, quizás conozcas algunos de ellos. Son hombres de oración, hombres de la palabra, de la vieja escuela, y puedo recordar los momentos en que oraba con ellos. O ellos oraban conmigo, que tenía miedo de mirar hacia arriba. O si te encontrabas con ellos y estaban orando en ese momento, salías de la habitación.
Sabías que estaban tratando con Dios. Y sabías que Dios estaba tratando con ellos. Podrías saber que era diferente. Este hombre ha estado con Dios. Esta mujer ha estado con Dios. Creo que ellos tenían tanto miedo de interrumpir a Cristo aquí como cuando Él afirmó su rostro como pedernal para ir a Jerusalén. Solo miraban, tal vez hablaban en silencio el uno al otro, pero no se atrevían a interrumpir lo que estaban viendo. Era demasiado santo, demasiado santo. Ahora, ¿cómo se logra eso en un hombre o una mujer? A través de la oración. ¿Cómo aprendes a orar? A través de la oración. Al renovar tu mente en la palabra de Dios y al orar. Y con el paso de los años, no con el paso de los días, sino con el paso de los años, tu mente se conforma más y más a la voluntad de Dios. Y te vuelves más consciente de manera intensa de tu privilegio. De modo que si alguien te pregunta, ¿alguna vez has estado en Tierra Santa? Simplemente le dices, estoy allí todas las mañanas cada vez que me arrodillo. ¿No te das cuenta de que tú y yo hemos tenido una audiencia con Dios? Nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. Yo, falible. Yo, pequeño. Pero soy un hijo de Dios. Me arrodillo y levanto mi rostro para orar. Y los ángeles se deben callar, porque he sido comprado por la sangre del Cordero. Ora, ora, ora. Lee la palabra ora. Lee la palabra ora. Medita en la palabra, memoriza la palabra. Lee buenos libros de hombres que aman la palabra. Ora. Sostén ambas cosas en tus manos. Que se convierta en una realidad. Y que la presencia de Dios se convierta en una realidad mayor que la presencia de las personas en la habitación contigo. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Frecuentemente la oración se mira como algo místico. Y sin embargo, aquí encuentro la palabra enseñar. Enseñar. Enséñanos a orar. ¿Cómo aprendes a orar? He encontrado esta terrible división entre el pueblo de Dios. Hay quienes parecen orar mucho y caen en el misticismo. Y hay quienes se entregan a la palabra de Dios y no oran. Y caen en el intelectualismo, en lo académico. Ahora, les diré esto en mi experiencia. En mis 30 años de predicación he descubierto que debemos tener cuidado porque hay hombres y mujeres que son excepcionalmente hábiles en la oración y no debemos negar eso, pero los que son hábiles en la oración no deben dejar de lado la palabra. Y hay hombres que no son hábiles en la oración, pero son proclamadores hábiles de la palabra. Y ambas cosas son necesarias y sin embargo deben ser cuidadosos de entregarse a la oración. ¿Te das cuenta? Siempre debemos ser cuidadosos. Nuestros dones son algo maravilloso, pero pueden hacernos torpes y desequilibrados. Por ejemplo, no todos tienen el don de la generosidad, pero todos deben dar. ¿Te das cuenta?
Él dijo, enséñanos a orar. No puedo decirte tantas veces, no pasamos mucho tiempo con la palabra y luego encontramos un problema en nuestro carácter e intentamos atacarlo directamente, no sé, encontrando algunos versículos y haciendo una especie de mezcla. Pero he descubierto que Dios realmente no hace la santificación de esa manera. Por eso siempre le digo a los jóvenes, dicen, ¿qué debo hacer? Yo respondo, haz lo que casi nadie hace. Ellos dicen, ¿qué cosa? Lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y luego hazlo una y otra vez y otra vez y luego ¿qué comienza a ocurrir? La totalidad de tu vida comienza a conformarse cada vez más a la imagen de Cristo. Comienzas a desarrollar, a cultivar la mente de Cristo. Y eso es absolutamente necesario en la oración. Ahora hice un comentario que espero no haya sido tomado como rudo. Hay que decirlo, aunque sea duro. ¿Sabes que sería bueno para algunas personas que no predicaran? ¿Te das cuenta de eso? No. Las Escrituras dicen eso. No todos ustedes sean maestros. Sería bueno para algunos hombres. Lo mejor que podría hacer sería dejar de predicar. No, sinceramente, es algo aterrador, ¿es verdad? Bueno, quiero decirles algo más. Para algunos sería mejor que dejaran de orar. Y sé que eso enojará a algunos de ustedes. No se trata solo de predicar. Es predicar bíblicamente. Es predicar la verdad bíblica. No es solo orar, es orar bíblicamente. Puedes venir a la presencia del Altísimo y decir algunas cosas muy equivocadas. Y sí, Él es misericordioso. Eso no cambia el hecho de que has dicho algunas cosas muy equivocadas ante el Altísimo. ¿Debería uno tener miedo de predicar? Absolutamente, pero hasta cierto punto. También debemos tener miedo a orar. Ahora quiero equilibrar eso. Un nuevo creyente no necesita ir y leer la Biblia 600 veces antes de desarrollar una vida de oración, pero todos debemos darnos cuenta de que se debe exigir una gran humildad cuando nos encontramos ante la presencia de Dios. Y número 2, como nos dice la literatura de la sabiduría, ten cuidado con tus palabras. No eres oído por tu palabrería. Entonces piensa en lo que vas a decirle. La culpa de esto principalmente tiene que ver con los pastores, porque no enseñan a las personas el temor del Señor, y la predicación de ellos no cultiva el temor del Señor. Hermanos, si quieren saber qué está mal con la Iglesia, somos nosotros, siempre somos nosotros. Y si quieren saber qué está mal con mi familia, soy yo. No es mi esposa, no son mis hijos, soy yo. La autoridad es una cosa maravillosa y terrible. La responsabilidad es tuya. Cuando escucho pastores lamentando el estado de la Iglesia, me digo a mí mismo, deberías lamentarte de tu propio estado. He descubierto esto. Un pastor que no ama la palabra no tendrá una congregación que ame la palabra. Un pastor que no ora no tendrá una congregación que ore. Un pastor que no evangeliza no tendrá una congregación que evangelice. Un pastor que no camina en santidad no va a tener una iglesia santa. Él dice, enséñanos a orar. ¿Has enseñado a tu gente a orar? ¿Quieres que oren? Puedes exhortarlos a orar, pero ¿les has enseñado a orar? Y enseñar a orar incluye más que la oración. Deben tener conocimiento de aquel a quien oran. Y deben tener conocimiento de sí mismos a través de las Escrituras y conocimiento de lo que Cristo ha hecho por ellos. Una cosa sobre el cristianismo es que si tocas una doctrina, tocas a todas las doctrinas. Por eso, una vez más, si eres un pastor, la predicación expositiva a través de libros de la Biblia es absolutamente necesaria, porque es la única forma en que puedes tocar todas las doctrinas que necesitamos para una vida cristiana completa.
Cuando nació mi primer hijo, soy algo perfeccionista, así que estuve buscando todo tipo de material de discipulado en el mundo para discipular a mis hijos. Catecismos, examiné todos, pero cada vez que encontraba algo bueno encontraba agujeros. Y un día me di cuenta, solo hay un libro perfecto. Y así que decidí, haremos una exposición versículo a versículo, desde el momento que tengan 5 años hasta que salgan de mi casa. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Es de la misma manera con una congregación. Si quieres que puedan orar, tendrás que enseñarles a orar. Si quieres que puedan orar, tendrás que enseñarles la Biblia. Como dice este discípulo, enséñanos a orar. Ahora, también quiero que veas esto, como Juan enseñó también a sus discípulos. Parece que fue una práctica entre los hombres de Dios. A lo largo de la historia del cristianismo, enseñar a las personas cómo orar. ¿Cuánto tiempo has pasado enseñando a tu congregación cómo orar? No solo enseñando sobre la oración, sino enseñándoles cómo orar. Recuerdo que cuando era muy joven en la fe, fui a escuchar a Leonard Ravenhill. Y antes de que se levantara para predicar, este otro predicador se levantó y supongo que estaba animado por el hecho de que estaba predicando con Leonard Ravenhill, y quiero decir, él nos hirió. Quiero decir, él nos destrozó. Su sermón fue, debes andar en el Espíritu. O sea, él continuó durante 1 hora y media, literalmente destrozándonos por no andar en el Espíritu. Me acerqué a él después del sermón y le dije, Señor, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. De verdad, y quiero andar en el Espíritu. Pero aquí está mi problema. No sé lo que eso significa. Se dio la vuelta y comenzó a lastimarme. Y afortunadamente había un santo mayor detrás de mí. Me tomó por los hombros y simplemente me hizo a un lado. Y él se adelantó y dijo, escucha, predicador, el joven te hizo una pregunta sincera y no le respondiste. Y no le respondiste porque no creo que sepas cómo responderle. No has estado diciendo que andemos en el Espíritu y tú mismo ni siquiera sabes lo que eso significa. Entonces, no se supone que solo debes decir, predicador, a tu congregación que ore. Debes enseñarles lo que eso significa. Decirles lo que significa. Dices, ¿y cómo hago eso? Exposición versículo a versículo de los pasajes de las Escrituras sobre la oración. Exposición versículo a versículo de los pasajes de las Escrituras que les enseña acerca de la santidad de Dios. Exposición versículo por versículo de las Escrituras que les enseña acerca de su posición en Cristo, debido a la muerte majestuosa que se logró en su favor. ¿Te das cuenta? Todo comienza con la enseñanza, ¿no? Ahora, quiero que nos vayamos desde aquí, porque él responde la pregunta dándonos lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. Prefiero llamarlo la oración modelo. Vayamos a Mateo 6, donde tenemos un relato extendido de esa oración. Me gustaría enseñar sobre todo el capítulo, pero regresemos desde el versículo 9 y vayamos al 8 por un momento. O vayamos al versículo 6. No, vayamos al 6. No, vayamos al 5. No, 7. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Toma esto en serio. Esto no solo se refiere a las repeticiones sin sentido de las oraciones católicas. Escucho muchas repeticiones sin sentido ante Dios, hecha por evangélicos. Ten cuidado con tus palabras. Piensa en lo que vas a decir. Estás en presencia del Rey.